Un gusto en saludar, profesor. Mi nombre es Miguel Bosques. Hoy vengo a explicar lo que fue el Tratado Ramón-Eisenhower. Vamos a comenzar con dicha información. ¿Qué fue el Tratado Ramón-Eisenhower? Fue un tratado que fue firmado el 25 de enero de 1955, poco más de 20 días después de la muerte del presidente José Antonio Ramón Cantera. En ese tratado se ejecutó por el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá en esa fecha, quien fue Octavio Fábrica, y el embajador de Estados Unidos, quien fue el señor Saldren Sapin, en honor al difunto coronel, y se le llamó Tratado Ramón Eisenhower, que se dio entre Panamá y lo que es Estados Unidos. ¿Qué se logró con el acuerdo? A través de este acuerdo, Panamá logró avanzar con su posición con las concesiones que había intentado negociar durante muchísimo tiempo antes. Entre ellos está el aumento de la anualidad del Canal de Panamá de, de 1900 de 4.300 de 430.000 a 1.930.000, y la construcción de un puente sobre el canal cuyo costo fue de 27 millones de dólares, y esto hizo que Estados Unidos diera la devolución de las tierras, como ella se conoce, la que está en Punta Paitilla, y la igualdad para todos los empleados de la zona del canal, y con esto se ponía fin a las monedas que eran el Gold Roll y el Silver Roll, que veremos más adelante en dicha presentación de este misma. Ok, primero que todo, ¿qué era el Gold Roll y el Silver Roll? El Gold Roll eran, y el Silver Roll eran unos modelos salariales implementados por los Estados Unidos en la construcción del canal, pero a la vez esta era como la imagen de la sociedad, pues, por así decirlo. Si tú ganabas Gold Roll, significa que tú tenías ganancias gigantescas, vivías en clubes de lujo, en hoteles, tenías acceso a salas de lectura, mientras que las personas que ganaban con el Silver Roll tenían salarios miserables, ganaban de entre 5 y 25 centavos por hora, y estos vivían en las barracas populares de nuestro país, como lo son Pedro Miguel, La Boca, Paraíso, Marañón, Cocolí y otras áreas un tanto marginadas de la zona. Esto hizo que las personas de esa época se vieran en esa brecha social entre los pobres y los que más ganan, por así decirlo, los afortunados de esa época, tenían grandes sueldos. Ahora, durante esta época hubo lo que fue demasiado racismo, más que todo por la segregación racial que se creó en esta época. Eh, para ese entonces, la segregación racial inicia el 21 de noviembre de 1948 por el señor militar Francis Newcomen y el gobernador de aquella época, que se abolió el sistema, y con la llegada del presidente José Antonio Ramón se fue poco a poco, se iba recuperando la igualdad entre las personas, las sociedades eran iguales. Posterior a eso se fue recuperando el control panameño, pero si vemos en las imágenes que les muestro aquí, habían baños para personas blancas y para personas, para así decirlo, coloradas, y las fuentes de tomar agua eran para personas blancas, tenían una, y las personas negras tenían otra. Aquí podemos observar el contenido del tratado, en el cual, para así decirlo, se le devolvían ciertas tierras a los panameños, le colocaban impuestos por vivir en la zona y todo esto. En ventaja económica, como mencioné anteriormente, existía que se daba una anualidad de 1.930.000, se eliminaban dichas monedas, se acababa la diferencia racial entre todas estas cosas. Y a continuación, los personajes destacados de cuya época, quienes son José Ramón Antonio Cantera, quien fue un militar y político panameño, y Francis Newcomer, que fue condecorado por el ejército de Estados Unidos en esa época. Y por último, pero no menos importante, debemos destacar en esta imagen donde se ve a José Ramón Cantera firmando el tratado que dio este plazo. Y bueno, me queda decir que gracias por oír mi presentación. Espero que les haya gustado.